Hola mi gente querida, ¿cómo están? Me imagino que les va a sorprender a muchos de ustedes escucharme en un video. Espero que estén todos bien. Yo aquí voy a grabarles este videíto en medio de la naturaleza de mi finca. Y quiero hacerlo así porque creo que escribir sobre este tema que voy a hablarles sería muy largo y me parece que así voy a poder hacerlo más rápido y va a ser más fácil de escuchar. Mientras tanto estoy en la compañía de mi gato, mi perro anda por ahí, ellos siempre me acompañan. Mi gatita está escondida por otro lugar, pero siempre que salgo ellos me acompañan. Preciosas criaturas. Y quiero mostrarles mi finca. Ustedes van a verla. Estoy en medio de mis olivos. Tengo 98 olivos. Sí, bastante. Y sobre lo que les quiero hablar es acerca de algo que varias personas, varios de ustedes, me han estado pidiendo que hable. Porque es un aspecto muy importante y creo que es muy necesario que lo haga. ¿De qué les voy a hablar? De los aspectos de la vida en el campo. Sí, entro en mi Facebook y veo en estos días mucha gente, pero mucha, publicando acerca de que es el momento de salir de las ciudades. Es el momento de ir a vivir al campo. Y que esta crisis mundial es la señal para todos para poder escapar de las ciudades. He visto videos, he visto posts escritos y muchas opiniones. Entonces algunos de ustedes me consultaron, porque como yo ya vivo en el campo, a ver qué podía decirles. Y por esa razón he decidido hablarles. Estaba buscando un lugar donde sentarme tranquila para poderles hablar, porque como ustedes pueden ver, el pasto está muy alto y se hace complicado caminar por la finca en este momento. Como les decía, hay muchas publicaciones en estos días acerca de que están instando a la gente a que tiene que ir a vivir al campo. Pero no hacen las cosas, o sea, no hablan, no dan la información completa. Entonces, al dar una información completa, también dan una noción irreal de las cosas en las personas. Y entonces yo lo que quiero ver es si puedo ampliar un poco la información para que quienes me escuchen puedan tener una idea más realista y puedan saber qué decisión tomar. Les voy a contar mi experiencia, les voy a contar lo que pienso y bueno, espero que les sirva. Como siempre, espero que todo lo que hago sea de utilidad para quienes leen, para quienes escuchan.
porque mi intención es llevar soluciones y despejar dudas. Entonces voy a empezar a contarles. Me acuerdo que en muchas ocasiones he compartido un video medio documental, parece un documental, o sea, tiene forma de documental, que se llama Salgan de las ciudades. Un documental que me pareció excelente y tiene muy buena información, que bueno, si ustedes lo quieren ver y no lo han visto, pueden buscarlo en YouTube y verlo. Es un poquito largo, dura, si no recuerdo mal, 2 horas y cuarto. Yo lo vi muchísimas veces y van a poder ver ahí muchos testimonios de personas que hace mucho tiempo se fueron a vivir al campo. Y antes que nada, y antes de empezar a meterme verdaderamente en el tema, quiero decirles que a mí me encanta esta vida. Amo estar en el campo. Siempre, toda mi vida, desde chiquita, desde pequeñita, soñé con vivir en el campo. Será porque me crié en medio de la ciudad, que necesitaba tener contacto con la naturaleza, ¿no? Y entonces me gustan todos los sonidos. Ustedes escuchan, de fondo hay unas urracas, no sé cómo los dicen en los lugares donde ustedes están, pero son urracas que están haciendo ese sonidito tan particular que tienen. El ruido de las hojas, del viento en la naturaleza. La verdad es que para mí no tiene precio esto, ¿no? Es una maravilla poder estar en contacto con la naturaleza. Y bueno, voy a empezar a contarles, ya que estoy diciéndoles que me gusta, es acerca de los aspectos positivos de vivir en el campo, que es de lo que habla la mayoría, ¿no? Cuando dicen, salgan de las ciudades, vayan a vivir al campo, ustedes van a escuchar solo los aspectos positivos. Y bueno, los aspectos positivos es que aquí hay tranquilidad, solamente se escucha estos sonidos, el viento, las hojas, los animales, los pájaros, cuando llueve, la caída del agua. Y muy pocos autos que pasan, ahora menos con la cuarentena. Y la paz, el silencio. Personas que han venido a quedarse unos días con nosotros, la mayoría han recalcado ese detalle, el silencio a la hora de dormir. Es un silencio total, absoluto. Donde yo vivo, hasta tengo muy baja señal de celular, así que también se dificulta un poco el tema de la comunicación y tuvimos que recurrir a contratar un servicio de internet aéreo que se maneja por antenas, que tiene la recepción por antenas, si no estaría completamente incomunicada. Y eso que no estoy muy lejos de la ciudad, más próxima, que hay pueblitos por aquí cerca, a 5 kilómetros, pero la ciudad está a 26 kilómetros de aquí. Y otro aspecto que quiero recalcar es la belleza de la naturaleza. Aquí las noches huelen a hierbas aromáticas, algo que jamás se puede percibir en las ciudades.
hierbas aromáticas, las noches huelen tan rico. Nosotros estamos aquí a casi 700 metros sobre el nivel del mar, así que estamos un poquito más cerca del cielo, por decirlo de alguna manera. Y en la noche, cuando miramos el cielo, vemos tan estrellado, se ve como no se puede ver en la ciudad. El aire puro, los árboles, hay muchos árboles. Claro que hay personas que compran fincas que no tienen árboles, pero la mía tiene muchos árboles. También puedo recalcar la libertad. La libertad. Mientras la gente está en este momento viviendo la cuarentena, dentro de departamentos, dentro de casas, sin poder salir, con la angustia del encierro, en el campo no cambia. La situación no cambia la realidad. Porque además nosotros tratamos de ir a la ciudad lo menos que se pueda. Solamente vamos cuando es muy necesario. Y entonces no cambió para nada nuestra rutina diaria. Hacemos las mismas cosas de todos los días. El trabajo adentro y fuera de la casa es siempre igual. Nosotros no sentimos que estamos en cuarentena, excepto si tenemos que salir a la ciudad para conseguir algo, para comprar comida o para alguna cosa que sea necesaria. Voy a cambiar un poquito el paisaje, voy a caminar otro poquito porque ahí me estaba dando mucho sol y ya me estaba dando mucho calor. Y eso que estamos en estos días con frío, porque ya el otoño comenzó y esta zona es bastante fría. Se hace notar bastante el frío. Estos árboles, acá tengo una morera o zarzamora, que es un árbol, tengo varios. Ese que ven ahí adelante es una guaribay. Mis olivos, algunos ciruelos que me han quedado después del último incendio y después del último granizo. Miren esos pajaritos. Ay, qué cosa bella. Cómo me gustan. Por eso les decía, frente a situaciones como las que estamos viviendo en este momento, como la cuarentena, se hace enorme la diferencia entre vivir en la ciudad y vivir en el campo. Y otro aspecto importante es la autosustentabilidad, que es de lo que más habla el video del documental Salgan de las ciudades. Ese video abarca justamente el tema de la autosustentabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué toca ese tema? Porque en ese video se recuerda el tiempo cuando fue la Gran Depresión de los Estados Unidos, en los años 30 del siglo pasado, y comenta acerca de la diferencia que vivían los que vivían en las ciudades y la gente que vivía en el campo. Entonces, cuando llegó la depresión, las personas que vivían en las ciudades quedaron desabastecidas, no podían conseguir alimento. Entonces el Estado se tuvo que ocupar de hacer raciones de comida para la gente que no tenía cómo conseguir comida. Mientras que los que vivían en el campo vivían como reyes, porque no les faltaba el alimento. Tenían lo que necesitaban. Entonces la tasa de suicidios en la ciudad fue altísima. La depresión, la angustia de la gente
fue enorme. Mientras que los que vivían en el campo no notaron diferencia. Y entonces se hace mucho hincapié, perdonen la demora y las pausas, porque como voy caminando voy tratando de sortear todos estos yuyos, se hacía muy necesaria la vida más natural, porque los que estaban en las ciudades quedaron atrapados, literalmente, atrapados. Todos esa hilera de árboles que ven ustedes ahí, que más que árboles son como arbustos altos, son membrilleros. La fruta que da membrillos, o sea, el árbol que da membrillos. Allí ven mucha más vegetación, claro, ahora estamos en otoño y se ve todo seco y no se ve tan bello, pero donde hay muchos yuyos, mucho pasto, mucha maleza, es donde da más el agua. Fíjense aquí, el clima de mi tierra es semidesértico. Hay muy poca agua, siempre fue así. Mi tierra es muy similar a la tierra de Palestina, a Tierra Santa. Y justamente aquí se dan todos los frutos que se dan allí, en Jerusalén, en Israel, el olivo, el granado, la vid. No sé si alcanzan a escuchar el canto de los pájaros, algunos se escuchan lejos y quizá ustedes en el video no lo puedan percibir como lo puedo percibir yo. Pero es hermoso. Y entonces la autosustentabilidad es el aspecto quizá más importante y al que se le da más hincapié en este tiempo en el que todos pensamos que comenzará a haber un tiempo mucho más duro de aquí en más, ¿no? Y bueno, las cosas que les mencioné me parecen absolutamente valiosas. Cuando yo era niñita, vivía en la ciudad y veía la familia Ingalls o la pequeña casa de la pradera, no sé cómo se le llamaba en el lugar donde viven ustedes. Y para mí era la vida ideal. A pesar de que en la serie muestra los aspectos duros y negativos también, pone énfasis en la fe, que es la que en realidad sostiene a las personas. Cuando empecé a crecer, amaba ir de campamento, porque así estaba en contacto con la naturaleza. Y me alejaba un poco de las actividades y me iba a algún lugar donde hubiera un arroyito, donde hubiera y estar en silencio. Eso me provocaba mucho placer. Y entonces, como les decía, la familia Ingalls en la serie muestra la belleza de esa vida que vivían los pioneros en los Estados Unidos. Los pioneros, me refiero a los pioneros, a la gente que empezó a poblar las tierras de los Estados Unidos. Y también es necesario que nosotros las veamos, porque no es todo color de rosas. No es decir, salgan de las ciudades, este es el momento. Y listo. Asunto resuelto. No, no es así. Las personas que veo
que insisten mucho y hablan mucho de esto sin dar más detalles, sin contar todos los aspectos, ya sea positivos y negativos, son personas que ya hace mucho que viven en el campo y otros que tienen alguna otra entrada más que el campo. No viven solo del campo. Seamos realistas. Por eso creo que es tan necesario que hablemos, porque hay cosas que la gente, al escuchar solo una parte de la historia, creen que es toda la historia. Nos pasa en todos los aspectos. Piensan que esta parte es todo hermoso, pero también hay una parte negativa. Y vuelvo a repetir, yo no cambio esto por irme a la ciudad de ninguna manera. Para mí esto es una bendición, es un regalo de Dios. Amo vivir aquí. A pesar de los aspectos negativos, a pesar de los inconvenientes, a pesar de la lucha que esto significa. Sí, porque vuelvo a repetir, no es solo vender la propiedad o usar los ahorros y mudarse al campo. Yo, antes de vender nuestra casa, que no vivíamos en plena ciudad, vivíamos a 10 kilómetros de la ciudad más cercana, en Buenos Aires, y antes de vender nuestra casa, 3 años antes, empecé a prepararme. Estudié todo lo que pude. Todo lo que tuve a mi alcance lo leí. Videos, estudios, información, testimonios, todo. Ustedes saben cómo soy, ¿no? Yo soy así en todos los aspectos de mi vida. Investigo, busco información, detalles, para no quedarme, para no llevarme sorpresas. Así que estudié cómo hacer la huerta, estudié cómo vivir en el campo, diferentes aspectos de la vida autosustentable. Y bueno, empecé a preparar mi mudanza y orábamos y le dijimos a Dios, bueno, Padre, si es tu voluntad, abre las puertas y guíanos en este paso que vamos a dar por el bien de nuestros hijos. En ese momento mi hija tenía 10 años y mi hijito tenía casi 5. Y entonces puse a la venta mi casa. Cuando puse a la venta mi casa, ya tenía preparada la mudanza, porque estaba confiada y segura de que Dios quería que nos fuéramos de allí. Las cosas en Buenos Aires estaban muy complicadas, cada día más complicadas. Entonces hacía que fuera muy estresante vivir ahí. Autopistas, horarios, distancias. ¿Les gusta? Vean qué bello. Y fue así como decidimos empezar a buscar lugar a dónde ir. Fuimos a muchos lugares, pero en todas partes se cerró la puerta. No se abría, no había manera de poder encontrar un lugar. 2 meses tuve en venta mi casa y la vendimos. En 2 meses. Eso fue milagroso.
Y entonces nuestra búsqueda fue más exhaustiva. Tenemos que encontrar el lugar a donde nos vamos a mudar. Y bueno, las puertas se abrieron aquí. En este lugar se dio la posibilidad. Y esta finca fue la que compramos. Tiene 3 hectáreas. 3 hectáreas. Es angosta y profunda. 60 metros de frente, 500 de profundidad. Y cuando vinimos, yo ya tenía todo mi plan de vida. Después de haberme preparado durante 3 años, tenía la certeza de que ahora era solamente poner en práctica. Así, tan simple como eso. Cuando llegamos, nos dijeron que en un lugar que se llama INTA daban semillas de huerta. Y fuimos y averiguamos algunas cosas para sacarnos algunas dudas. Y entonces el hombre nos dio un calendario de siembra específico para esta zona. Entonces a mí me llamó la atención, dije, ¿cómo? ¿Por qué un calendario específico? Y él me dijo, porque cada zona tiene diferencias climáticas. Entonces no es lo mismo sembrar en Buenos Aires que sembrar en el sur, que sembrar en el norte, que sembrar en la zona de Cuyo. Cada clima tiene sus diferencias y entonces también tiene las diferentes fechas que son mejores para poder sembrar. Disculpen la interrupción, pero me llamaron para decirme algo en mi casa. Entonces, ahora vamos a ver los aspectos negativos de vivir en el campo. Uno puede estudiar todo lo que sea y ver la experiencia de otros, pero la experiencia propia es individual y única. Cada uno va a tener una experiencia diferente. Y todo va a depender de muchas cosas. Va a depender de la preparación, va a depender del conocimiento del lugar a donde uno se mude. Porque no es lo mismo vivir en la ciudad y decir me voy a vivir al campo, y el campo es muy inespecífico. Dentro del campo hay muchísimas variables de clima, de terreno, de humedad, de sequía. Yo vivo en un lugar que es muy seco, como les dije. Llueve muy poco y además cae granizo. Y además la tierra no se parece en nada a la tierra que teníamos en Buenos Aires. Allá la tierra era arcillosa y acá es arenosa. Entonces esta tierra no retiene mucha humedad, sin embargo la de Buenos Aires retiene por demás. Cuando uno decide ir al campo, no puede irse sin conocimiento. Y cuando me refiero a conocimiento, no estoy hablando de información. Estoy hablando de conocimiento, de saber cómo hacer las cosas. Porque la teoría es una cosa y la práctica puede ser absolutamente diferente e inesperada. Cuando uno se va al campo, necesita tener herramientas. Sin herramientas, el trabajo se hace o muy difícil o imposible. Entonces, a la hora de planificar ir a vivir al campo, también se tiene que tener en cuenta
que no es solo comprar una casa en el campo o un terreno y construir una casa, sino tener las herramientas necesarias, imprescindibles y adecuadas para poder trabajar la tierra. Eso trae otro tema, el mantenimiento de las herramientas. Ustedes vieron cómo tengo el pasto más cerca de mi casa, porque las cortadoras de césped se me arruinaron. Tratamos de hacerlas arreglar y no pudimos, no hubo solución. Por lo tanto, estamos sin herramientas para cortar el pasto. Y aunque pagamos el arreglo, no hubo solución. Y entonces estamos atascados, detenidos, no podemos hacer mucho sin las herramientas. Está también el clima, les decía. Nosotros hace 5 años que nos hemos mudado aquí. 5 años. No es que estamos recién mudados. Y en los 5 años hemos tratado de hacer la huerta 5 veces. Y todavía no hemos podido hacerla. Primero, este pasto que ustedes ven aquí se llama chipica. La chipica es un pasto que es como una enredadera. Es típico de esta zona, que lo trajeron para pasturas, para los animales, porque es de muy fácil crecimiento, porque es invasora. Hace guías con sus raíces y tiene raíces de más de 30 centímetros de profundidad. Eso hace que sea complicadísimo vencerla sin agroquímicos. Y nosotros queríamos vivir sin agroquímicos. Entonces la primera vez, el primer año, intentamos hacerlo. Y claro, esta finca estaba abandonada hacía más de 10 años y no sabíamos que las hormigas habían tomado terreno. Y habían hormigueros gigantescos. Entonces todas nuestras plantitas pasaron a la historia porque las hormigas hicieron todo su trabajo. Y dijimos, bueno, hay que vencer las hormigas. Mi esposo se encargó de destruir los hormigueros con agua hirviendo porque no queremos usar venenos ni agrotóxicos. Y entonces ese año aprendimos un aspecto. El próximo año quisimos hacer la huerta, teníamos todo el semillero preparado y se enfermó mi mamá y no pudimos dedicarle tiempo porque ella estaba muy mal y tuve que dedicarme solo y exclusivamente a ella y mi esposo me ayudaba en lo que yo no podía hacer de la casa. Entonces, ese año no cuenta. El tercer año teníamos todo nuestro semillero preparado y listo y vino una helada tardía y me quemó todos los plantines porque no tengo un vivero, no tengo donde proteger las plantas porque no he tenido dinero para poder hacerlo tampoco, ¿no? Y así que la helada me dejó sin plantitas, sin huerta. El año pasado fue el granizo, que el granizo fue tan fuerte y que duró además de 40 minutos y peló todo. Peló los ciruelos, las parras de uva, los árboles, todo lo peló. Así que otra vez nos quedamos sin huerta y aprendimos que teníamos que poner tela antigranizo para protegerla. Así que compramos tela antigranizo
y mi esposo hizo la estructura para proteger la huerta. Y este último verano teníamos todo preparado y teníamos mucha verdura para poder tener tomates, morrones, ajíes, papas, lechuga, repollo, de todo teníamos. Y vino una cantidad de bichos moros que arrasaron con mi huerta. Y como yo no uso venenos, no tenía forma de vencerlos. Así que me quedé otra vez sin huerta. ¿Qué les quiero decir con esto? Con esto les quiero decir que también, la información está bárbara, pero el aprendizaje se hace con la experiencia. Y a mí me parece sinceramente una irresponsabilidad de parte de esa gente que dice es hora de salir al campo. Y la gente no sabe a lo que se va a enfrentar. Entonces les voy a contar experiencias de otras personas. Por supuesto que no voy a dar nombres porque no es necesario y no va a cambiar nada. Pero en el año 2000 mucha gente pensaba que venía al mundo y que en el año 2000 era la segunda venida de Yeshua. Y entonces muchos vendieron sus casas y se fueron al campo, creyendo que era así de fácil. Y recuerdo una familia con la que mi esposo habló y habló con el hombre de la familia y le dijo, bueno, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque vas a necesitar herramientas. No, yo voy a estar todo bien porque además es poco tiempo el que vamos a estar porque ya va a venir Cristo y ya se va a terminar todo. Estamos hablando de hace 20 años atrás. Y entonces mi esposo le insistió que era necesario saber usar las herramientas, tener las herramientas, que tuviera en cuenta ese detalle porque es algo importante. Y esta persona se enojó. Se enojó con él, se enojó con mi esposo porque sintió que se estaba metiendo en algo que no le correspondía y que además no tenía razón. ¿Y qué pasó? Se fue al campo. Se fue al campo con sus 4 hijos, su esposa. Y la finca que se habían comprado tenía casa. Así que ya tenían casa donde vivir. Pero pasó el año 2000 y Yeshua no vino. ¿Y entonces qué pasó? Tuvo que enfrentarse a la realidad. No tenía herramientas, no tenía conocimiento de cómo trabajar la tierra, no tenía conocimiento de nada. Solamente tenía fe. Y la fe muchas veces se confunde con presunción. En algún momento hablaremos de este tema, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre la fe que nos enseñaron y la fe o la emuná de la que habla la Escritura. Esta persona entró en depresión y no salía de su habitación y se quería morir. Entonces la esposa tuvo que buscar trabajo en el pueblo más cercano y así con mucha dificultad pudieron empezar a salir adelante. Tuvieron que ir vendiendo parte de su finca para poder tener dinero. Y entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que ellos tenían solo una parte de la información. Tenían la parte positiva, el ideal, pero no conocían el resto, lo necesario, que es conocer los aspectos positivos y negativos de todo esto, ¿no? Entonces,
ahora son más realistas y ya toman más precauciones. A esta altura ya saben usar herramientas y ya tienen más experiencia en el lugar donde compraron, el conocimiento de la tierra donde están. Pero para todo eso también lleva mucho tiempo. No es de un día para el otro. Otra experiencia que viene a mi memoria fue una señora de Puerto Rico que cuando una vez compartí el video documental de Salgan de las Ciudades, ella me escribió desesperada. Era una mujer de más de casi 60 años y se había vendido su casa y se había ido a vivir al campo. Sola, mujer mayor, sin conocimiento de nada, se enfrentó con una realidad que no esperaba, que la desesperó. Entonces entró en contacto con otras personas con las que compartía la fe y los invitó a vivir con ella. Y esta gente, porque como dice en la viña del Señor hay de todo, se encontró con personas que no eran buenas personas, que no querían trabajar, que no querían acompañar, y se fueron, no les gustó la vida en el campo. Entonces ella se volvió a quedar sola y no podía hacer nada, y estaba desesperada. Y me escribió desesperada diciendo: ¿qué hago, hermana? ¿Qué hago? Por favor, deme un consejo. Estoy desesperada, estoy sola, no puedo trabajar la tierra, no sé qué hacer, no sé cómo hacer. Y yo estaba entrando en esa experiencia de encontrarme con la realidad también que yo no esperaba. Y entonces le di algunas de mis opiniones, algunas sugerencias que creía que le podrían llegar a ser útiles. No supe más de ella, espero que esté bien, que la decisión que haya tomado haya sido la mejor, que no haya tenido que vivir ninguna consecuencia negativa e irreparable. Otras experiencias que recuerdo en este momento fue de un grupo que entre varios hermanos decidieron irse a vivir al campo entre todos y comprar un campo en conjunto para vivir como una pequeña comunidad, ¿no? Como una pequeña comunidad cristiana. Así que compraron el campo, se fueron, uno compró herramientas, el otro compró otras cosas, otras herramientas, entonces entre todos compartían las cosas y compartían el trabajo, hasta que algunos empezaron a no cumplir con el trabajo y con lo que se habían propuesto y empezaron a haber roces, empezaron a haber problemas, empezaron a haber diferencias tan grandes que terminaron teniendo que vender el campo y dividir entre cada uno, y cada uno tomó su rumbo y su propia vida. Esto me viene bien para aquellos que aconsejan que se vayan en grupos. Es muy idealista, pero la realidad puede funcionar como puede no funcionar. Puede ser el resultado positivo o extremadamente negativo. Por eso yo recalco tanto en que seamos responsables cuando damos un consejo, ¿no? Cuando le decimos a alguien, hace esto, tenemos que ponernos en la realidad de las personas también, ¿no? Porque mi realidad puede diferir en gran manera de la realidad del que aconseja. Mi poder adquisitivo, mi experiencia, mi autosustentabilidad. He escuchado a una persona que habla
de irse al campo y que hay que hacer la huerta y que esto, pero ellos no viven solo de la huerta, no viven solo del campo, porque la esposa de este señor es médica, entonces tienen una buena entrada de dinero. Cuando nosotros nos vinimos aquí, mucha gente dijo que era una locura. Mi esposo renunció a su trabajo, pero nosotros lo estábamos haciendo por el bien de nuestros hijos, porque veíamos que lo que le ofrecía la ciudad no era lo que queríamos para ellos. Y entonces, cuando nos vinimos, pensamos que él iba a poder conseguir trabajo. Él es analista de sistemas. Y yo no estoy arrepentida en absoluto, recalco, no estoy arrepentida de que estemos aquí, porque es lo más hermoso vivir en este lugar. A pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de las dificultades, a pesar de todo, lo prefiero toda la vida a volver a una ciudad. Pero las dificultades económicas fueron grandes. Mi esposo no conseguía trabajo. Después de que falleció mi mamá, empecé a buscar trabajo yo, tampoco conseguía. Y claro, estamos muy lejos de todo y no tenemos un medio de vida hasta que nos pudiéramos acomodar y ser verdaderamente autosustentables. Aquí, por ejemplo, la energía solar es extremadamente cara, es prohibitiva. No podemos ni siquiera pensar en tener la posibilidad de tener energía solar, porque no contamos con los medios. Entonces, bueno, el segundo año, después de que falleció mi madre, vivimos realmente por fe. Dios nos sostuvo y nos mantuvo y no nos faltó nada. Tuvimos todo lo que necesitamos. Todas nuestras necesidades fueron cubiertas. No tuvimos de más, pero no tuvimos nada de menos. Esa experiencia nos sirvió para poder ver la mano de Dios obrando en nuestro favor. Estoy caminando por un canal de riego del fondo de mi finca. Así, ¿lo ven? Ahí va mi perro. Y mis gatos siguen disfrutando por ahí escondidos, pero cerquita. Y entonces hemos ido buscándole la vuelta y saliendo de a poco. Por eso vendimos la camioneta con la que nos hicimos la mudanza y pusimos una ferretería aquí, en nuestra misma casa, en la finca, porque en la zona no hay. Vino un problema económico de devaluación bastante importante justo cuando abrimos la ferretería. Y nos ha dado apenas para vivir. Además, nosotros somos muy económicos, no hacemos gastos innecesarios y no tenemos gastos que sean evitables. Entonces, tenemos una vida muy económica y muy frugal, como se podría decir. Y estamos bien, gracias a Dios. No nos falta nada, pero no nos sobra nada. Y ese no nos falta nada también significa que tenemos para sobrevivir. Pero, por ejemplo, en este momento no podemos darnos el gusto de arreglar las máquinas o comprar una máquina para cortar pasto o para desmalezar. Las máquinas ya no tienen arreglo, ya lo sé. Compramos ovejas, me dijeron. Las ovejas son las mejores en cortar el pasto, las cabras no me las recomendaron porque me dijeron que son muy locas y destructivas. Pero me hicieron muy buena propaganda de las ovejas. ¿Se acuerdan de mis 2 ovejas? Bueno, las ovejas también son muy destructivas. Si tienen para elegir entre el pasto
y las hojas de un ciruelo, de un olivo o de cualquier árbol frutal se van a parar en dos patas y te van a comer las hojas y te van a comer la corteza y son también destructivas. Los caballos también. Si uno quiere tener un caballo, tiene que tenerlo lejos de los árboles frutales porque se comen la corteza y secan los árboles. Tuvimos una yegua que tuvimos que venderla para poder seguir viviendo. Entonces todo lo idílico frente a la realidad cambió. Y lo cierto es que no estábamos preparados para esa realidad. Creíamos que las cosas iban a ser diferentes. Estábamos convencidos de que iban a ser diferentes. Entonces, cuando tuvimos la realidad frente a nosotros, golpeó fuerte. Y bueno, tuvimos que adaptarnos y seguir saliendo adelante. Cuando yo miro hacia atrás, veo que he aprendido muchas cosas, pero son 5 años. Más 3 años de toda la información que acumulé en mi mente, de todo ese conocimiento del que mucho no pude poner en práctica por falta de medios y porque en el lugar donde estoy no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo les puedo decir? ¿El campo es para todos? No, no es para todos. Es muy duro vivir en el campo, la vida del campo es dura, hay que trabajar. Y para quien no le gusta trabajar, mejor ni lo intente. Y para quien no tiene la capacidad física, tampoco. Una persona alérgica a diferentes picadas de insectos, no es lo ideal que viva en el campo, porque lo que abunda son insectos y abejas, hormigas y bueno, arañas, ¿no? Es otra realidad, que el que no le gustan los bichos tampoco va a sentirse a gusto ni feliz en el campo. Tampoco es para las personas mayores, solas, ni para una mujer sola, mucho menos, para un hombre tampoco. Nosotros somos una familia de 4, pero el trabajo pesado lo tiene que hacer mi esposo. Mi hijo es muy chiquito, tiene 11 años y no puede hacer un trabajo a la par de mi esposo. Entonces es mucho trabajo para un hombre solo. Y eso que teníamos herramientas, pero no las mejores. No tenemos un tractor, no tenemos un motocultor, no tenemos un montón de herramientas que quisiéramos tener, como una trituradora de ramas para preparar mejor el compost. Hay muchísimas cosas que hubiera sido necesario y mucho mejor tener, pero no las tenemos. Y eso hace que se dificulte mucho la tarea. No es para cualquiera, no todo el mundo. Es más, aparte hay gente que no le gusta el campo, que le gusta la ciudad, la comodidad de la ciudad, la cercanía de las cosas. Entonces esa gente, yo no le puedo decir que se vaya a vivir al campo. En realidad, yo no le puedo decir a nadie qué tiene que hacer. Lo que podemos hacer es sugerir y decir, a mí me resultó, no a todo el mundo le resulta. Ahora tenemos pensado construir bancales para poder hacer la huerta en la que la chipica, este pastito tan feroz, no nos arruine las plantas. Ya tenemos el protector para el granizo, ya no hay hormigas. Largamos las gallinas para que se coman los bichos moros, que no es la solución, pero bueno, va a ayudar. Y esperamos, con la ayuda de Dios, este año sí poder hacer nuestra huerta, después de 5 años tener lo nuestro. Y
tratar en lo posible, o sea, evitando toda clase de venenos, que también sabemos que van a ser malos para nuestra salud. Pero mientras tanto hemos tenido que comer verduras que venden en las verdulerías, que han sido tratadas con agroquímicos, venenos y pesticidas. O sea, no hicimos diferencia en realidad. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Me pregunta una señora. Yo tengo una casa chiquita y no tengo espacio para hacer una huerta. Bueno, en ese caso, para ser lo más autosustentable posible y tener alimento en la casa, se puede hacer una mini huerta en el balcón, en el patiecito, en macetas, ir probando de a poco, aprendiendo, y entonces eso puede llegar a ser útil. Las ciudades se complican, pero nosotros tenemos que adaptarnos y buscarle la vuelta, estemos donde estemos. Tenemos que hacer nuestra parte y confiar en que Dios hará lo que nosotros no podamos. Pero siempre actuando, siendo responsables. No actuando por impulso, ni por idealismo, ni con irresponsabilidad, más si se tienen niños. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque ellos también aprenden. Y si ven que lo que hicimos no funciona, van a tener un concepto negativo de las decisiones que hayamos tomado los adultos. Por eso, yo espero que este video sea útil para quienes lo escuchen y que puedan sentarse a la mesa y poner en la balanza todas las cosas, lo positivo, lo negativo, qué tengo para poder hacerlo, qué no tengo, y la confianza en Dios que nos lleve a ser responsables, no presuntuosos. Actuar con coherencia, con cordura, y no poner en riesgo la vida de la familia. Una familia puede irse, toda una familia, hermanos, padres, sobrinos, nietos, todos. Pero gente en grupo, gente desconocida, o sea, gente que no son familia, pueden llegar a sorprenderse de cómo sean las otras personas a las que ustedes en realidad no conocen. Entonces, no idealicemos, seamos responsables, tengamos cuidado, hagamos bien las cosas, pidamos guía, sabiduría y protección a Dios. Y demos un paso a la vez, pero bien pensado. Yo pensé bien las cosas, planifiqué todo y así todo me sorprendió. No esperaba tantas cosas. Ha sido difícil y es difícil, pero es hermoso. Espero que nuestro Padre Eterno bendiga a cada uno de ustedes, que los llene de su sabiduría, que les muestre el camino que deben andar, que los sustente en todo momento y en todo lugar. Los quiero mucho, todo mi amor y un abrazo espiritual muy fuerte para cada uno de ustedes. Chao.